los primeros números, 4 números de Lumen Gentium, en donde va todo referido a la Trinidad y el ejemplo de la Trinidad como ejemplo de lo que debe ser la Iglesia. Y luego nos detuvimos sobre las diferentes imágenes de Iglesia y dijimos claramente que los íconos son indicadores, que ningún ícono manifiesta toda la verdad de la Iglesia, sino que las imágenes hay que reunirlas juntos y son complementarias. Así que buenos días. Hoy estamos ensayando también el micrófono. Es un micrófono que pesa mucho, pero vamos bien. Y espero entonces que las clases grabadas sean comprendidas fácilmente por todos. Supongo que el ruido de la calle ya no llega, o si llega, pues por lo menos este es más fuerte que el ruido de la calle. ¿Está bien? Aquí todas. Yo siempre obedezco. Bueno, entonces habíamos quedado al término de la primera carta, del primer tema, al famoso verbo de subsiste. Esto lo vamos a tomar después en otros temas porque es un punto esencial, pero por favor no digan que el Vaticano II negó que la Iglesia Católica, digamos así, sea la verdadera Iglesia. Siempre lo ha mantenido, pero como les decía en otros tiempos y con otros enfoques, era más en el sentido exclusivo que inclusivo. El Vaticano II mira la verdad como el máximo del ideal y el máximo de la realidad eclesial, pero no va a desconocer las partes de verdad que existen en otras iglesias como la Iglesia ortodoxa y luego en las comunidades eclesiales como son la mayoría de muchas iglesias protestantes y que se remontan históricamente a Lutero. Habría otras cosas que decir, pero prácticamente estos son los puntos principales que luego serán tomados en cuenta en otros temas. Yo aquí en mis apuntos tengo tantos otros puntos para completar esto, pero no es el caso, y entonces vayamos adelante ahora con el tema siguiente. Entonces el tema siguiente es el tema que se refiere a la realidad de la Iglesia, naturalmente en la realidad de la era apostólica. Entonces vamos a ver esta parte de la eclesiología. Ustedes lo tienen en número 2, o sea, en tema 2, y el título de este tema es Autocomprensión de la Iglesia a lo largo de la historia. Es el título general para todos los periodos que vamos a conocer, desde la era postapostólica hasta el Vaticano II. Y lo que vamos a ver hoy, en este momento, es el punto 2.1. Ok, vamos a ver si tengo aquí los... Entonces nos encontramos en el tema, nos encontramos en el tema 2, un poco más acá, nos encontramos con el tema 2, que es precisamente la era apostólica y postapostólica. Y del tema 2 estamos examinando el 2.1. Y ustedes lo tienen allí, el 2.1, ¿ok? Entonces, brevemente,
Dejo de un lado lo que pongo aquí como introducción, o sea, cuando nosotros estudiamos teología o eclesiología, partimos de la nada o en cambio ya un trasfondo que va completando nuestro conocimiento teológico. Los presupuestos para un estudio, digamos, adecuado de cómo se comprendió la Iglesia a lo largo de la historia son los siguientes. Primero, contexto cultural. El actual contexto cultural nuestro de estudiar la eclesiología es el Vaticano II y naturalmente Lumen Gentium y luego Gaudium Spes. La situación del mundo actual es la situación de un mundo que tiene cambio epocal y por consiguiente la Iglesia no puede estar ajena a esta realidad del mundo. Segundo, el contexto filosófico. Aquí para el concepto filosófico que está detrás del tema de la Iglesia es el concepto de la persona. ¿Qué entendemos por persona y qué entendemos por comunidades? Desde el punto de vista naturalmente filosófico. Y nosotros hemos estudiado, si se acuerdan, en el primer año, Antropología 1, que entendíamos por persona un sujeto único, irrepetible, irreductible a otro, esencialmente relacionado y abierto a los otros. Ese otro presupuesto filosófico que naturalmente si no aceptamos esto, nuestra eclesiología está como guindada en el aire, pero sin una raigambre aquí en la historia. Y luego el tercer contexto es teológico-cristológico. Ayer les expliqué dónde está colocada la eclesiología, introducción a la teología, y luego apertura a Dios porque el hombre es capaz de Dios, y allá está la Trinidad. Y luego viene la cristología, que es el máximo de encarnación y de cercanía al hombre. Entonces una cristología que debe tener su raigambre en el concepto de persona y de comunidad. Y finalmente el contexto pastoral. Puede que algunos de ustedes, no me refiero solo a los que están cerca de mí esta mañana, sino los otros estudiantes de eclesiología, puede que algunos tengan una vocación futura de ser profesores de eclesiología, de teología dogmática. Les deseo lo mejor, pero estoy seguro que la mayoría tiene sobre todo una preocupación pastoral. Entonces, lo mío es tener una eclesiología con aplicaciones pastorales de vez en cuando y sobre todo el conjunto, sobre todo el famoso tema, qué modelo de iglesia, qué iconos de iglesia, etcétera, se refiere directamente a proyectos pastorales. Entonces, no olvidemos eso. Entonces, en síntesis, ¿qué se dice aquí a mitad de la página? El hoy indica la tendencia hacia una eclesiología encarnada en la historia concreta de la humanidad. ¿Ok? Así que no partimos inmediatamente de las definiciones dogmáticas relacionadas con la eclesiología, sino nuestro punto de partida es la tendencia de una eclesiología encarnada, con mucha importancia que le da a la pastoral. Y esto nos va a seguir, ¿ok? Más concretamente, en la iglesia postapostólica y patrística, que es la primera parte a la cual dedicamos esta mañana. Postapostólica, o la iglesia apostólica es la del primer siglo, y luego en postapostólica se refiere en cambio al segundo siglo, segundo y tercero, pero sobre todo eso. La era apostólica es directamente lo que hemos recibido de los apóstoles y es la más importante. Cualquier parte de la eclesiología que se desarrolla en la historia se refiere al hecho, esto lo dijeron los apóstoles, así actuaron los apóstoles.
Y de esta manera, de esta raigambre histórica, nosotros arrancamos de allí para completar nuestra misión. Y luego la época patrística, apostólica, postapostólica y patrística. Recuerda, apostólica termina con el final del primer siglo. ¿Ok? Segundo, postapostólica desde el siglo II hasta el siglo prácticamente 3 y 4. En cambio, patrística desde el siglo 3 y 4 hasta el final de todo lo que es la parte patrística, que se considera el año 670, o sea, el término del Imperio Romano, y el imperio desaparece y detrás de este imperio va entrando el Imperio Franco-Germano, etc., que termina con un periodo sumamente importante de la Iglesia. ¿Y cuál es la clave para entender todo esto? La clave son las dos palabras que ayer les explicamos y dijimos que son importantes para todo el giro eclesiológico. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo llamas eso? A ver, dime los tres sinónimos. Divina y encarnada. Carisma, evento, acontecimiento. ¿Y es horizontal o vertical? Vertical. Y luego la otra dimensión horizontal, ¿cuáles son los sinónimos? Visibilidad. ¿Cómo? Historia. Y luego la palabra clave, la que más se usa, institución. ¿Ok? Esas dos dimensiones son las que nos acompañan desde el primer día en que decimos los apóstoles ya murieron. Ahora nos toca a nosotros llevar adelante este barco, que a la vez es un barco a la luz de la Trinidad, Lumen Gentium 4, y quien era ese Santo Padre nordafricano que dio la definición de iglesia a la luz de la Trinidad, San Cipriano. Desde allí en adelante, ok. Entonces, estas dos dimensiones en estos primeros siglos se va a subrayar enormemente la primera, o sea, iglesia misterio, iglesia invisible, iglesia don de Dios, iglesia verticalidad. ¿Y por qué está subrayado sobre todo esto? ¿Qué le pasaba a la iglesia como estructura externa? La iglesia en este siglo, los primeros siglos, ¿estaba libre o era una iglesia perseguida? Perseguida. Ok, el cristianismo no era iglesia oficial, ni mucho menos, y entonces lo que sucedía era el testimonio del martirio, y cuando se habla del martirio se habla solamente de pura fe, el heroísmo de la fe. Entonces los primeros siglos va primando la iglesia carisma sobre la iglesia institucionalización. Y luego llegaremos al 325, ustedes que son tan recientes en el estudio de la cristología. ¿Qué pasó en el 325? ¿Cuál fue el concilio general? El primer concilio. ¿Y era un concilio eclesiológico o cristológico? Y de ahí se definió ¿qué? No. ¿Cuál es la definición de Cristo que allí se subrayó y se dirimió tantas discusiones, etcétera? Era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero verdadero hombre, que luego fue refrendado en el 431 en Éfeso y refrendado definitivamente en el concilio de Calcedonia 451. ¿Y cuál era el lío entonces de Nicea? Se decía que ciertamente Jesús extraordinario, héroe, etcétera, pero no era Dios. Estaba cerca de ser Dios, pero nunca fue Dios. Y el que
tendía todo esto se llamaba ario. Y allí surgió la primera división interna de la iglesia por la herejía arriana. Ok. Entonces, con Constantino, el 325, se da el decreto de tolerancia del cristianismo. Quiere decir, no van a perseguir más a los cristianos por su fe. Y eso es ley para todo el imperio. Él simplemente vio la realidad. Y la realidad era que la mayoría de los soldados eran ya bautizados, cristianos. Y entonces en 310 fue el decreto, 325 el concilio. Entonces se da la tolerancia para todo lo que es cristiano. Al final del siglo IV, Teodosio no solo dirá que están admitidos como ciudadanos los cristianos, sino dirá, el cristianismo es ley obligatoria para todo el imperio. Esto significa finalmente que la iglesia deja de ser prevalentemente carisma y llega dentro de la institucionalidad. ¿Quieren un ejemplo? Constantino, por ejemplo, constaba que las nuevas autoridades de gobernadores, etcétera, etcétera, era gente medio iliterada. Y que la gente más instruida dentro del imperio eran los obispos. Y entonces fue nombrando obispos como gobernadores. Y poco a poco los obispos entonces dejaron su tarea específica de ser los pastores y se dedicaban a la parte civil. Y luego Constantino inmediatamente hizo construir basílicas. Si ustedes van un día a ver la Basílica de San Pedro, verán todavía los restos de la primera basílica, la muralla, etcétera, hecha de ladrillos y ahí conservada. Desde este cambio de Constantino se da entonces la acentuación de una iglesia a la vez carismática y a la vez institución, con tendencia de ahí en adelante a una iglesia institucional, diríamos en alguna parte prevalente, en otras partes no. Pero la tendencia esta va adelante hasta el final de la era patrística, aunque la era patrística es también una era teologal. Y luego llega a su culminación en la Edad Media. Y cuando entonces la Edad Media se llega al máximo de expresión de iglesia institucionalizado, se llega entonces el enfrentamiento con Lutero. Y el enfrentamiento con Lutero es que Lutero casi unilateralmente concibe a la iglesia como don, como invisible, como acontecimiento, pero no admira a la iglesia institucionalizada. Entonces todo va a través de ese filtro de menos importancia a todo lo que es institucionalización. ¿Quiere un ejemplo? Por ejemplo, los sacramentos. La Iglesia Católica desde los comienzos mantenía los 7 sacramentos. Luego la teología de los 7 sacramentos llega a su culminación en la Edad Media. Y allí, frente al luteranismo, sin más ni más como consecuencia de una visión de iglesia más, digamos, carismática que institucional, para Lutero hay 2 sacramentos nada más. Uno se llama bautismo y el otro si no se llama Eucaristía tendrá otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Banquete, la cena del Señor. Y hoy oficialmente eso, la cena del Señor. Todos los otros sacramentos que son visibilización de fe cristiana y comunitaria, pues dejaron de ser o considerados como sacramento como consecuencia de esto. Bueno, entonces el evento y la institución. Luego, el punto siguiente, se evidencia el crecimiento de la iglesia particular local, abierta a la comunión con la iglesia universal. Entonces se deja de ver a la iglesia como la de Jerusalén,
o las iglesias fundadas por Pablo, y luego su permanencia en Roma, y luego con la muerte del primer papa, que es San Pedro, vienen los papas siguientes, los primeros de la era apostólica, entre los cuales el famoso Clemente, ¿no es cierto? Y de esta manera, entonces, se tiene una visión ya desde los primeros siglos de una iglesia universal. Pero la iglesia universal no como algo por encima de, sino resultado de la comunión de las iglesias locales. Ok. Luego, la iglesia postapostólica enfrenta por 3 siglos la experiencia martirial y la persecución. Y los 2 primeros santos, que eran obispos al mismo tiempo, que inauguran la iglesia postapostólica, son San Ignacio de Antioquía, el año 110, 120, y luego San Policarpo de Esmirna, y ambos fueron martirizados. Y luego adelante, prácticamente Cipriano también, etc. Por 3 siglos es la iglesia mártir. Y no hablen de iglesias estructuradas, de edificios, etc. ¿Cuáles eran los lugares en donde los cristianos en Roma se reunían? Catacumbas, si alguno de ustedes las visitó. Y las catacumbas ahí tuvieron el martirio, por ejemplo, Dámaso, y luego los diáconos con él, etc. Era una iglesia de persecución. Ok. Y luego esto dice, relacionado esto con la cristología, es una cristología que ustedes acaban de estudiarlo, una cristología que arranca de la historia de Jesús de Nazaret. No arranca de la resurrección, es la historia del Jesús histórico. Y luego adelante, adelante, adelante hasta llegar al extremo sacrificio de la pasión y muerte y finalmente la resurrección como culminación y evidencia de la realidad divina de Jesús de Nazaret. Entonces, esta tendencia eclesiológica proviene hoy como hoy en teología de la tendencia cristológica prevalente. ¿Ok? Si ustedes hubiesen estudiado en otro tiempo o aún ahora en otra universidad en donde se subraya enormemente una cristología descendiente desde la resurrección para abajo, en cambio de una cristología ascendiente desde Jesús de Nazaret hasta Cristo, el Señor de la historia y resucitado, tendrían un enfoque diferente. Al final, se da también un énfasis particular al rol central de la Eucaristía. Y el rol central de la Eucaristía ahí está descrito. Eucaristía facit ecclesiam, ecclesia facit Eucaristía. O sea que la Eucaristía como tal es el alma de la realidad eclesial, y el alma de la realidad eclesial es lo que cada día va haciendo y abriendo las puertas, abiertas las puertas a la realidad eclesial. No se puede entender naturalmente la iglesia sin la Eucaristía, y no se puede entender la Eucaristía sin la iglesia. En la Edad Media, lo veremos luego, un concilio o sínodo local tomó una decisión que ningún seminarista, ustedes son seminaristas, podía ser ordenado sacerdote si no tenía ya confiado el lugar en donde él trabajaba luego como sacerdote. Entonces debía estar unido o dependiente, por ejemplo, de congregaciones religiosas con derecho propio, o de toda la diócesis del mundo, etc. Lo que no admitían eran sacerdotes que prácticamente eran sacerdotes por su cuenta.
y por su cuenta sin referencia a la autoridad, y sobre todo, lamentablemente, en la Edad Media existía la costumbre de ser sacerdote y celebrar misa y misas, hasta 3, 4 misas cada día, con tremendos estupendos, etcétera, etcétera. Entonces es una negación de la relación entre Eucaristía y naturalmente Iglesia. El desarrollo de la eclesiología subraya más y más la comprensión de la Iglesia peregrina y escatológica, no como un hecho ya hecho y punto, sino que la Iglesia a lo largo de la historia se va definiendo de nuevo, y es la comunidad universal de salvación, San Agustín. Ok, entonces, después de haber visto esta introducción, ahí hay una palabra clave en los apuntes de ustedes, y esa palabra clave dice giro eclesial y eclesiológico constantiniano. ¿Ok? Entonces, al llegar a Constantino como emperador, en el 310, otro pone 303, etc., se llega al decreto de tolerancia, y finalmente, prácticamente con ese giro que parece tan bonito, etc., es a la vez un cambio radical dentro de la autocomprensión eclesial, y a la vez es un riesgo. Cuando la Iglesia adquiere mucha libertad desde el punto de vista político, etc., es una Iglesia que corre riesgo de asimilarse con la tendencia política. Y esto en parte fue lo que sucedió. ¿Okay? De Constantino en adelante, la libertad institucional interna de la Iglesia fue siempre brindada y de alguna manera considerada un privilegio dentro del imperio. Naturalmente Constantino no estaba ni siquiera bautizado, se bautizó en lecho de muerte, y él no le interesaba mucho comprender esta cosa, aun siendo el problema, por ejemplo, de él fue quien convocó el sínodo o el concilio de Nicea. Y repito, ni estaba bautizado, pero a él le interesaba una cosa muy importante, que era la unidad del imperio. Y el elemento que aseguraba la unidad del imperio era la unidad del credo religioso. Y en este caso el cristianismo había dado prueba ya de esto en la persecución, y él la toma como un auténtico giro. Entonces, recuerda, giro constantiniano es a la vez giro eclesiocéntrico y eclesial. Se llama eclesial y eclesiológico. Eclesial, como las estructuras de ahí en adelante de la Iglesia serán más visibles que invisibles. Y luego eclesiológico es la teología de la eclesiología, que luego veremos comenzó como tratado como tal solamente hacia fines de la Edad Media. Y naturalmente ya hay un contexto totalmente diferente al que había durante los primeros siglos. Ok, ¿puede uno de ustedes leer este punto, el giro eclesial y eclesiológico? Y léalo fuerte para que podamos entender también a través de lo grabado. La Iglesia se siente finalmente libre de la persecución, pero al mismo tiempo se encuentra institucionalizada en el Imperio Romano, tiempo constantiniano. O sea, la Iglesia no borró ni mucho menos todas las instituciones internas del Imperio Romano. Entró en eso. Y naturalmente no que haya entrado a través de la sacristía, ni mucho menos. La libertad interna la conservó y tal. Pero era una tentación, y al mismo tiempo era como quien dice, vamos a respirar por 3
siglos o después de 3 siglos de persecución. Es también un elemento humano como tal. Entonces, de ahí en adelante se tiene una reflexión teológica que está llevada adelante por los padres, santos padres, por eso se llama patrística, y que durante el tiempo de la persecución prácticamente se daban algún que otro matiz, etcétera, pero no tratados como tal, que desde este tiempo en adelante se llega a elaborar, y los padres de la Iglesia, especialmente el gigante de San Agustín, llega a ser como aquel que tiene la capacidad de sintetizar la teología de aquel tiempo y luego transmitirla y dar una pauta hoy como hoy, ¿verdad?, a la reflexión teológica, eclesiológica de la Iglesia universal. Adelante. En el siglo IV. En el siglo IV 313. se da el pasaje de una iglesia perseguida y de catacumbas a una iglesia tolerada y oficial. Oficial porque Teodosio superó el decreto de tolerancia e impuso el decreto de la exclusividad del cristianismo como única religión en el Imperio Romano. Y hasta el punto que él perseguía el que no, o sea, el que no accedía a esto. Prácticamente se pasa en parte, solamente en parte, de una persecución contra el cristianismo a una persecución a favor del cristianismo. Adelante. De una iglesia vista sobre todo como evento a una iglesia vista como institución. Evento es lo invisible e institución es lo visible. Y ahí es el tiempo también de la construcción de las basílicas y luego concentración en la iglesia locales, lo cual significa naturalmente las estructuras también externas, visibles, etc. Adelante. Hacia la imagen de societas perfectas. Entonces, societas perfectas, lo veremos a lo largo de la comprensión histórica a menudo, y que va a culminar en el Vaticano I, en 1870, ¿verdad? Entonces, societas perfectas era la definición más usada en la Edad Media, y luego contra Lutero, y luego los siglos prácticamente que precedieron el Vaticano II. La societas perfecta es de una iglesia que a la vez es oficial, externa. Todo el mundo sabe qué es la iglesia, aún aquí. Ustedes preguntan a los hombres de la calle qué es la iglesia. Ah, mira, está ahí a 2 cuadras. Y luego todas las expresiones son de ese tipo.